En otro orden, Susana, tenemos que aplaudir las declaraciones de nuestro señor presidente con respecto al tema del peaje sombra. Fíjate que esto es una decisión valiente. Todos los presidentes que vinieron después de este contrato siempre dijeron que iban a rescindir ese contrato. Lo vimos en los gobiernos del presidente Danilo Medina, después un tema de un conflicto de que eso iba a ir a cortes internacionales para dirimir el tema de este contrato, etcétera, etcétera. Y de verdad que el escuchar el anuncio del presidente en un discurso bastante corto, sí, básicamente fue un discurso para dar una información importante al país, y la cual celebramos porque estamos hablando, Susana, que dentro de de las estipulaciones de este contrato se planteó un tránsito promedio mensual de unos 2.000 diarios, de unos 2.000 vehículos. 2.300 vehículos diarios transitar por esta autovía. Sin embargo, de verdad que quienes han opinado sobre esta estimación, pues han emitido criterios de que realmente se abusó del Estado en pensar que en una autovía con un costo de peaje como el que tiene esta autovía hasta el momento, que ya luego hablaremos, Susana, del anuncio de la reducción, que es otra de las noticias importantes, pues diríamos era una ilusión, pero en el caso de contrato realmente era una estafa para el Estado. Y sin embargo, el poder arribar a una terminación amigable, sí, demuestra la capacidad gerencial que tiene el presidente de la República. O sea, demuestra ser un gerente, ser un negociador, un líder en términos económicos. Sí, y sobre todo, Susana, un doliente del pueblo dominicano que cuando comparas a los gobiernos que hemos tenido, pues definitivamente que Luis Abinader está mostrando millas de ventaja con respecto al tema del interés país, del interés social. Del interés gente, Basilio. Así realidades, es. O sea, para quien 100 pesos es mucho dinero, pagar 100 pesos de un peaje, 200 pesos de un peaje, es mucho dinero. Sobre todo esos choferes de minibuses, de camiones, y esa familia promedio, Basilio, que va a Samaná porque sus raíces están allá, que va unas cuantas veces y de verdad que se descuadra, Susana, en el viaje. Susana, mira, descuadraba en el viaje. Y yo quería, y justamente yo iba a introducirme no tan lejos para después llegar a Samaná. Fíjate que yo no sé si tú has transitado, por ejemplo, para ir a Vallaguana, a Monteplata. Y toda Antón Sánchez y toda esa zona que no están muy lejos de la capital, y por esta autovía es un palo. Pero ¿qué sucede? Como bien tú dices, esa familia promedio no puede darse el lujo de estar cruzando ese peaje tantas veces, ¿verdad? Está transitando hacia esa zona. Sin embargo, bajo las condiciones actuales. Sin embargo, Susana, estas personas deciden irse entonces por dentro, irse por acá, por la Mella, y esa carretera, ese tramo no está malo, o sea, está muy malo para llegar entonces hasta Vallaguana. Y la verdad que diríamos esta decisión y los resultados que va a producir en el tiempo, porque entiendo que ya cuando se logre recuperar diríamos el pago de esta rescisión de contrato, pues también se pensará en seguir reduciendo el costo de estos peajes, o sea que son 3, y recuerda que estos peajes tienen la modalidad que tú pagas la entrada y pagas la salida, que no es como lo de acá de las Américas y del norte y del sur. Exacto, que solamente es un pago de una ida. Entonces, por eso se incrementa tanto
diríamos, el costo. Basilio, que nunca entendimos por qué tenía que ser doble, donde los demás peajes de este país es una sola vez a la entrada. En estos peajes, en estos famosos peajes sombra, tú tienes que pagar 2 veces. Nadie entendió por qué. Sí, mira, lo que pasa es que está pensado solamente en el que anda dando servicios de transporte. Recuerda que el que da servicio de transporte cobra a la ida y cobra a la venida. O sea, es un viaje, rara vez tú contratas, diríamos, un transporte para que te lleve a Punta Cana y te traiga de Punta Cana. O sea, contrata, te lleva y tú contratas otro y te trae. Entonces, y cuando ese llega aquí, que está vacío, él busca la manera de cargarse lleno y él está haciendo negocio. Sin embargo, esa estrategia entonces afecta al ciudadano común, a la familia, que lo que anda es buscando la manera de disfrutar. De hecho, Susana, fíjate que la realidad país que hemos tenido y diríamos, y es un fenómeno que se está replicando en prácticamente todos los países, y es que la necesidad del turismo interno cada día es más latente. Entonces, como existen costos tan altos en estas decisiones de hacer turismo interno, esto también está limitando ese turismo, porque fíjate que tú ahorita mencionabas en el caso por ejemplo, de esta autovía, de esta autopista del Nordeste. Tú decías, por ejemplo, Samaná, pero hay una serie diríamos, de provincias que están, diríamos, vinculantes, que pueden ser explotadas para otro tipo de turismo. Sin embargo, cuando hay costos tan elevados... Como es el caso de Nagua, Basilio. Exactamente. Entonces, yo creo que realmente esta medida manda una señal muy positiva para incentivar lo que es el turismo. También hay, ese de turismo interno, también hay un elemento, Susana, que hay que tomar en cuenta. Fíjate que esta autopista tiene un componente de lo que es el mantenimiento. O sea, como ese contrato fue un contrato tan de un solo lado, porque hay que decirlo, que nosotros tenemos mucha mala suerte con la designación de funcionarios comprometidos. O sea, comprometido, Basilio, con el pueblo. Con el pueblo. Comprometido con el pueblo y el Estado. Totalmente. Ok, ahí tenemos escasez. Sí, eso es así como tú lo planteas, Y Susana. deberíamos seguir con la reingeniería en esas contrataciones, en esa selección. Bueno, ¿a quién designamos en esa selección? El presidente ha dicho que él tiene los ojos puestos en cada contrato y en cada centavo que se está pagando. Entonces, por lo menos, ¿verdad? Según la palabra del propio presidente. Y que no tiene compromiso, mayores. Exacto. Entonces, yo pienso que bueno, y de hecho tenemos que reconocer, Susana, que donde quiera que se ha brotado algún mensaje de corrupción, hay que reconocer que hemos tenido... No, Basilio, el presidente, yo soy de la línea del presidente. ¿A cuánto vamos a cancelar? ¿A cuánto vamos a cancelar? Porque no hay otra manera, Basilio. Ahora, el tema es cancelo, pero en el caso del Estado es recoger. Así es. Y hay un elemento adicional con esa postura del presidente, y es que no solamente debe quedarse con la cancelación, debe de proceder a incautar a recuperar, a lo que corresponda. Exacto, porque también el mensaje y la lucha contra la corrupción debe de ser integral. O sea, no debe de ser una decisión, sino debe de ser un conjunto de decisiones para que el pueblo asimile. Y además se supone, Susana, que si nosotros estamos pensando en una generación de relevo, una generación que venga con una visión de servicio, una visión de transparencia, de honestidad, tenemos que actuar desde ¿verdad? El más alto nivel del Estado con esa visión, y por lo menos el presidente de la República está mandando ese mensaje. Él quiere cambios y está dando los pasos para que ese cambio se dé.
sus funcionarios tienen que asimilar que él es un hombre de cambios. Así y es. que los cambios duelen. Correctamente. Y pueden, ¿verdad?, perjudicar a grupos. Sí. No, y que de hecho, Susana, con todos estos temas, fíjate que hay una serie de, diríamos, de elementos que se van, diríamos, atando y con decisiones como esta de, ¿verdad?, de terminar con contratos tan dañinos para el presupuesto ¿verdad?, y para la sociedad, pues es un gran paso. También tenemos que decir sobre la participación que el presidente tuvo en la Cámara Americana de Comercio, y realmente un discurso muy bien estructurado, con una ruta, diríamos, de lo que es el lineamiento económico muy bien definido, y hablaba, Susana, de lo que ha sido diríamos, el equilibrio económico que ha tenido el país en mantener sobre un 5% el crecimiento. Sí. Y eso realmente es muy importante, y está muy optimista el presidente de la República con el desempeño económico que tenemos hasta el momento y lo que vamos a tener. Y ahí, Susana, me gustaría que miremos realmente lo que se está dando como, diríamos, como condiciones y expectativas del crecimiento económico, porque realmente nuestro país tiene una ruta que nos alegra, nos motiva y nos anima a seguir trabajando y a seguir apostando a la recuperación total de la economía. Realmente, Basilio, el presidente estima, ¿verdad?, y su equipo económico entiende que el 2022 va a ser un año fructífero, un año de mucho crecimiento, de mayor crecimiento de lo que ha tenido este 2021, que desde el punto de vista económico se ha sentido, se ha visto un cambio, ¿verdad? Los números están ahí, los números hablan. Sin embargo, la percepción del pueblo, ese es otro elemento dentro de ese conjunto de elementos, valga la redundancia. Entonces, el pueblo tiene que sentir que ese crecimiento, que todos esos temas, que esa estrategia desde el gobierno central tiene que ser una estrategia donde el pueblo la sienta, la perciba y entienda que su vida ha cambiado, que él está creciendo.